nos sumergiremos en la historia de Timothy Wilsey, un crimen que ha sacudido a la comunidad y cuyo impacto aún resuena. El 26 de octubre de 1990, y uno amanecía como un día más en la vida de Daniel O'Malley, un hombre sencillo pero lleno de curiosidad por la naturaleza. Era un amante de los paisajes silvestres, y su mayor pasión era la observación de aves en lugares remotos y poco frecuentados. Esa dedicación lo había convertido en una figura reconocida entre sus colegas naturalistas, quienes lo admiraban por su aguda capacidad de observación y su paciencia, habilidades que aplicaba tanto en su trabajo como en su vida cotidiana. Aquel día, Daniel había decidido aventurarse en una zona boscosa en Edison, Nueva Jersey, un lugar que le había brindado varios avistamientos impresionantes y que era ideal para escapar del bullicio de la ciudad. Caminaba lentamente, escuchando los sonidos sutiles del bosque, el susurro de las hojas bajo el viento, el canto lejano de algún ave, el crujido de las ramas secas bajo sus botas. Mientras avanzaba por un sendero menos transitado, revisaba con atención cada rincón del terreno, esperando quizás encontrar una especie de ave inusual o algún nido oculto entre la maleza. Sin embargo, lo que encontró ese día no tenía nada que ver con su búsqueda habitual. Al acercarse a un claro, algo en el suelo captó su atención de inmediato. Era un objeto pequeño, semienterrado en el barro y rodeado de hojas. Al inclinarse para observar más de cerca, Daniel se dio cuenta de que era un zapato infantil. Su primera reacción fue de confusión. ¿Qué hacía un zapato de niño en un lugar tan remoto? La curiosidad lo llevó a examinarlo más detenidamente, y fue entonces cuando notó detalles que lo hicieron detenerse. El zapato, aunque sucio, aún mostraba claramente un diseño popular entre los niños de esa época. Esa imagen lo golpeó de una manera inesperada. Daniel era padre de un niño de la misma edad, y en un instante, su mente lo transportó a un pensamiento inquietante. Ese zapato, aparentemente insignificante, podía estar relacionado con algo mucho más serio. De repente, un recuerdo reciente cruzó su mente: la desaparición de un niño que había sido reportado como desaparecido meses atrás. La imagen del niño había circulado por toda la comunidad, apareciendo en carteles que pedían información sobre su paradero. Esa desaparición había conmocionado a la comunidad, y ahora, parado en medio de ese paraje solitario, Daniel sentía un escalofrío recorrer su cuerpo al contemplar la posibilidad de que ese zapato pudiera pertenecer a aquel niño. La coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Recordaba con claridad la ropa que había llevado el día en que desapareció, información que había leído en los periódicos locales. El zapato encajaba con la descripción: un pequeño calzado con dibujos infantiles que la madre del niño había mencionado en su búsqueda de pistas. ¿Podía ser posible que después de tanto tiempo hubiera encontrado una pieza clave en el misterio? Aquel lugar apartado, donde nadie parecía haber puesto un pie en meses, ahora adquiría un aire sombrío y significativo. Con el corazón acelerado, Daniel recogió el zapato con extremo cuidado, consciente de que estaba sosteniendo algo que podría ser vital para la resolución de un caso que había dejado a la comunidad con el corazón en vilo. Cada paso de regreso al automóvil estuvo acompañado de pensamientos inquietantes. ¿Cómo había llegado ese zapato hasta allí? ¿Qué significaba su hallazgo? Y sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? No había duda de que lo correcto era entregarlo a las autoridades, pero también sentía una creciente ansiedad. ¿Lo tomarían en serio? Al llegar a su coche, Daniel decidió dirigirse a la estación de policía más cercana. Estaba convencido de que ese zapato debía ser investigado a fondo. Sin embargo, al llegar a la comisaría, su entusiasmo se topó con una fría indiferencia por parte de los oficiales de guardia. Era fin de semana, y parecía que las prioridades del personal no coincidían con la gravedad que Daniel sentía sobre el hallazgo. Los agentes le prometieron que el zapato sería examinado, pero Daniel notó la falta de interés en sus ojos. A pesar de la frustración que lo invadía, no se rindió. Insistió en que aquello podía ser la clave para resolver el caso y que debían actuar rápidamente. Pasaron varios días sin noticias de las autoridades, lo que incrementó su desilusión y preocupación. Finalmente, los detectives asignados al caso decidieron mostrar el zapato a la madre. En un principio, ella negó que el calzado perteneciera a su hijo,
La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse a la prensa local, y pronto el hallazgo comenzó a atraer la atención de los medios. Un periodista local, intrigado por la conexión, inició su propia investigación, lo que provocó una cadena de eventos inesperados. Fue entonces cuando surgió una revelación que sorprendió a todos. El zapato había sido producido en un lugar cercano a la casa de Michelle. Esta información no pasó desapercibida, y bajo la creciente presión de la comunidad y los medios, Michelle finalmente admitió que, efectivamente, el zapato pertenecía a su hijo. Este cambio en la narrativa reavivó la investigación, pero también desató un torrente de nuevas preguntas. ¿Cómo había llegado el zapato hasta ahí? ¿Qué había ocurrido realmente el día en que desapareció su hijo? Y sobre todo, ¿cuál era el papel de la madre en esta situación? El hallazgo que había hecho Daniel O'Malley por casualidad no solo revitalizó la búsqueda del niño, sino que también colocó a su madre en el centro de las miradas, marcando el comienzo de una nueva etapa en un caso que, hasta entonces, parecía destinado a permanecer sin respuesta. Michelle Oczynski, madre del niño, había enfrentado muchas dificultades desde joven. Sus elecciones la llevaron por caminos complicados y llenos de incertidumbre. Nació y creció en un ambiente que no le facilitó mucho la vida. Cuando tenía 17 años, su vida dio un giro inesperado. Durante un viaje a visitar a su hermano, conoció a una persona con la que rápidamente comenzó una relación. Lo que parecía un amor juvenil, pronto se tornó en una situación más seria cuando Michelle se enteró de que estaba esperando un hijo. La noticia la sorprendió, y aunque comprendió que su vida cambiaría, la otra parte no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad. Cuando nació su hijo, la relación ya estaba en crisis. La idea de ser padre no era algo que él estuviera preparado para aceptar, y pronto quedó claro que no quería involucrarse en la vida del pequeño. Con apenas 6 meses de vida, Timothy fue testigo involuntario de la decisión de su madre de separarse de George. Cansada de la falta de apoyo y la situación difícil que enfrentaba, Michelle decidió regresar a Nueva Jersey, abandonando cualquier intento de reconciliación. Volver a casa le trajo alivio, pero también marcó el inicio de una nueva etapa llena de retos. Ahora, como madre soltera, debía enfrentarse a la dura realidad de criar a un hijo sin ayuda, ni económica ni emocional. Al regresar, encontró refugio en la casa de su hermana Linda y su cuñado David, quienes se convirtieron en un apoyo esencial durante los primeros años de Timothy. Sin embargo, la dinámica familiar no era perfecta. A pesar de sus esfuerzos, Michelle luchaba por alcanzar la estabilidad. Pasaba de un trabajo temporal a otro, realizando tareas en diversas áreas, sin lograr la seguridad financiera que deseaba para darle a su hijo una vida más cómoda. Con el tiempo, Michelle sintió que era hora de vivir de forma independiente. La partida de Linda y David a Florida fue el impulso que la llevó a mudarse a un pequeño apartamento en South Amboy. Sin embargo, ser madre soltera se volvía cada vez más complicado. Aunque Timothy siempre estaba en su mente, la necesidad de trabajar largas horas le impedía pasar tiempo con él. Muchas veces el pequeño se quedaba al cuidado de niñeras o, en ocasiones, lo llevaba al trabajo, donde pasaba horas esperando a que su madre terminara. La falta de tiempo juntos empezó a afectar su relación. Michelle intentaba ofrecer lo mejor con los recursos que tenía, pero Timothy, a su corta edad, comenzaba a notar la ausencia de su madre. Esta situación no pasó desapercibida para los amigos y conocidos, quienes comentaban que parecía más una madre de fin de semana, ya que su tiempo con el niño se volvía cada vez más escaso. El 24 de mayo de 1991 comenzó como un día lleno de esperanza para Michelle y su hijo. Se preparaban para un evento importante, la compra de ropa para la graduación del jardín de infantes de Timothy. Este hito en la vida del pequeño prometía ser especial, ya que había hablado con entusiasmo sobre la ceremonia y las celebraciones. No solo marcaba un momento clave en su desarrollo, sino que también brindaba una oportunidad para compartir tiempo de calidad. Además, Michelle había planeado un viaje a Florida para visitar a su hermana en las próximas semanas, un viaje muy esperado por Timothy, que incluía una parada en un lugar soñado para cualquier niño de su edad. La vida parecía transcurrir sin mayores sobresaltos, y los pequeños momentos,
como la emoción de elegir un atuendo para la graduación, eran recuerdos que Michelle anhelaba atesorar. Esa mañana, incluso compartió sus planes con su vecina, Teresa, madre de una compañera de clase de Timothy. Durante una breve charla le mencionó que después de las compras planeaba llevar a Timothy a la feria local en el parque de Zebrot. Además, tenía la intención de encontrarse con su sobrina Jennifer para que la salida se convirtiera en una experiencia familiar. Todo indicaba que sería un día lleno de risas y buenos momentos, uno de esos días que hacen que la vida cotidiana se sienta más ligera. Sin embargo, lo que comenzó como un día prometedor pronto se transformaría en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Según el relato inicial de Michelle, madre e hijo llegaron a la feria local tras pasar la mañana en el centro comercial. La feria estaba llena de colorido, con luces intermitentes y el aroma de algodón de azúcar en el aire, mientras familias disfrutaban del clima primaveral. Timothy estaba particularmente emocionado por subirse a algunos juegos que había visto en visitas anteriores, y todo parecía transcurrir con normalidad. Pasaron las horas recorriendo los distintos puestos y atracciones, mientras Michelle veía a su hijo reír y disfrutar. Pero, alrededor de las 7 de la noche, ocurrió lo inesperado. Michelle explicó a la policía que, en un momento, dejó a Timothy solo en la fila de un juego mientras ella iba a buscar una bebida. Pensó que sería solo un breve descuido, pero al regresar, Timothy ya no estaba allí. Al principio creyó que se habría movido a otra parte de la feria, tal vez atraído por algún otro juego. Sin embargo, al buscarlo frenéticamente en las cercanías y no encontrarlo, el miedo comenzó a apoderarse de ella. Fue entonces cuando pidió ayuda a su sobrina Jennifer, quien casualmente estaba en la feria esa tarde con una amiga. Juntas, recorrieron todos los rincones del lugar, llamando el nombre de Timothy y revisando cada puesto y atracción, pero sin éxito. El niño parecía haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que pasaban los minutos, el pánico se transformó en desesperación. Michelle no dudó en informar a los trabajadores de la feria, quienes de inmediato contactaron a la policía local. La respuesta de las autoridades fue rápida. Llegaron al lugar y tomaron medidas inmediatas para asegurarse de que nadie pudiera abandonar la feria sin ser revisado. Cerraron todas las salidas y pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que incluyó no solo a los oficiales, sino también a bomberos y otros equipos de emergencia. Durante las primeras horas, cada rincón del parque fue inspeccionado con la esperanza de que Timothy simplemente hubiera perdido su camino entre la multitud. Pero, a pesar de los intensos esfuerzos, no había ni rastro del niño. A la mañana siguiente, las noticias sobre la desaparición de Timothy ya se habían difundido por la comunidad. Los detectives a cargo del caso comenzaron a interrogar tanto a los trabajadores como a los visitantes de la feria, revisando cada detalle en busca de algún testigo que hubiera visto al niño antes de su desaparición o que pudiera ofrecer información relevante. Sin embargo, las entrevistas no arrojaron pistas claras. Nadie parecía haber notado nada inusual y no se obtuvo información que ayudara a la investigación. Era como si Timothy se hubiera desvanecido. Con el paso de las horas, la atención de la policía se centró más en Michelle. Aunque su relato inicial había sido claro, comenzó a mostrar algunas inconsistencias. Durante los interrogatorios, los detectives notaron que ciertos detalles de su versión de los hechos cambiaban ligeramente cada vez que hablaba sobre el incidente. Lo que al principio era una explicación directa, comenzó a volverse confusa y contradictoria. Michelle ofrecía diferentes versiones sobre lo que había sucedido en los momentos previos a la desaparición de su hijo. Estas discrepancias, aunque sutiles al principio, no pasaron desapercibidas para los investigadores, quienes comenzaron a cuestionar la fiabilidad de su testimonio. A medida que la investigación avanzaba, las sospechas sobre Michelle se intensificaron. Los detectives no podían ignorar que las versiones cambiantes de su relato planteaban muchas preguntas. ¿Por qué su historia no era consistente? ¿Qué podía estar ocultando? Con el aumento de la presión sobre ella, la policía decidió que debía ser investigada más a fondo. Aunque hasta ese momento no había pruebas contundentes en su contra, el comportamiento errático de Michelle sugería que quizás sabía más de lo que decía. La desaparición de Timothy, que al principio parecía un trágico accidente,
comenzaba a tomar un cariz mucho más oscuro, y el enfoque de la investigación giraba lentamente hacia la posibilidad de que alguien cercano al niño estuviera involucrado en su desaparición. A medida que pasaban los días tras la desaparición de Timothy, las primeras sospechas comenzaron a recaer sobre Michelle. Lo que inicialmente parecía ser una tragedia familiar, con una madre desesperada buscando a su hijo, se transformó en una trama llena de contradicciones. Los detectives, que habían seguido de cerca el caso desde el inicio, notaron un patrón preocupante en el comportamiento de Michelle. Sus declaraciones no eran consistentes. Cada vez que era interrogada, su versión de los hechos cambiaba, añadiendo o eliminando detalles que solo generaban más preguntas. El vecindario también comenzó a murmurar. Varios vecinos que conocían a Michelle desde hacía años empezaron a expresar dudas sobre su versión de lo ocurrido. Algunos afirmaron haberla visto actuar de manera errática en los días previos a la desaparición de Timothy, lo que incrementaba las sospechas. Las historias de Michelle eran contradictorias, incluso para quienes la conocían de cerca. Su comportamiento frío y, en ocasiones, distante, no coincidía con la imagen de una madre devastada por la desaparición de su hijo. La situación se complicó aún más cuando Fred, su expareja, fue llamado a declarar. Bruno había terminado su relación con Michelle poco antes de la desaparición de Timothy, pero aún mantenía contacto con ella. Durante los interrogatorios, reveló que Michelle le había contado varias versiones diferentes de lo que sucedió el día que Timothy desapareció. En una ocasión, dijo que había dejado al niño bajo el cuidado de una mujer en la fila de un juego, mientras que en otra versión, aseguró que había sido amenazada por unos hombres. Las historias de Michelle no solo eran inconsistentes, sino que también despertaban desconfianza. Fred, confundido por las explicaciones contradictorias, decidió comunicar sus sospechas a la policía. A partir de ese momento, los detectives comenzaron a enfocarse más en Michelle como una posible sospechosa. Aunque no había pruebas concluyentes, las inconsistencias en sus declaraciones y la falta de emociones visibles en momentos clave alimentaron las teorías de que podía estar ocultando algo. Los medios de comunicación, que ya cubrían el caso con interés, comenzaron a hacer preguntas más incisivas. ¿Por qué Michelle no parecía afectada por la desaparición de su hijo? ¿Por qué sus versiones eran tan variables? Estas preguntas comenzaron a aparecer en los titulares, y con el tiempo, la presión pública sobre Michelle se intensificó. A medida que el caso avanzaba, el enfoque pasó de ser una búsqueda desesperada por encontrar a Timothy a una investigación más centrada en la madre y su posible papel en la desaparición. El hallazgo del zapato de Timothy por parte de Daniel O'Malley, 5 meses después de su desaparición, marcó un punto de inflexión en la investigación. Hasta ese momento, las pistas sobre el paradero del niño habían sido escasas y poco claras. Pero aquel pequeño zapato, cubierto de dibujos, fue suficiente para reavivar la búsqueda y renovar las esperanzas de resolver el misterio. El descubrimiento del zapato llevó a la policía a realizar una búsqueda exhaustiva en la zona donde fue encontrado. Durante los días 23 y 24 de abril de 1992, los detectives revisaron meticulosamente el área boscosa cercana al centro de negocios. Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado, se convirtió en una pieza clave del caso cuando comenzaron a encontrar más objetos esparcidos por el lugar. Entre los elementos encontrados había una funda de almohada, una manta azul y un globo, que coincidían con los objetos descritos como parte de las pertenencias de Timothy. Sin embargo, lo más sorprendente fue el descubrimiento de una pequeña calavera y huesos esparcidos en la misma zona. Aunque el caso ya estaba envuelto en un halo de misterio, este hallazgo llevó a los detectives a reorientar la investigación hacia un caso de homicidio. La madre de Timothy, Michelle, fue notificada del descubrimiento, pero su reacción volvió a levantar sospechas. En lugar de mostrar el dolor y la angustia esperados, se mostró distante y sin emociones, lo que preocupó aún más a los investigadores. El comportamiento de Michelle seguía siendo un enigma. Cuando se le preguntó si reconocía los objetos encontrados, incluida la manta azul, Michelle negó haber estado en esa área y dijo no tener idea de por qué esos objetos habrían aparecido allí. Su negativa a cooperar con los detectives solo reforzó la creencia de que estaba ocultando información vital.
A pesar de no haber evidencias directas que la implicaran, la actitud de Michelle la colocaba cada vez más como la principal sospechosa. El descubrimiento de ciertos objetos fue suficiente para que los investigadores cambiaran oficialmente la categoría del caso de desaparición a una situación más grave. Aunque los restos hallados en la zona aún no podían ser identificados con certeza, las pruebas circunstanciales apuntaban en una dirección preocupante. Timothy Wilsey, el niño que había desaparecido, parecía haber encontrado un destino trágico, y las autoridades estaban decididas a descubrir la verdad. En enero de 2017, después de años de investigaciones, Michelle fue acusada formalmente y llevada a juicio por la desaparición y el fallecimiento de su hijo Timothy. El proceso judicial fue largo y complicado, marcado por la falta de pruebas físicas contundentes que pudieran incriminar directamente a Michelle. Sin embargo, las inconsistencias en sus declaraciones y su comportamiento durante la investigación fueron suficientes para que el jurado la declarara culpable. Michelle fue sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Timothy había llegado a ser una carga para su madre. Afirmaron que Michelle, agobiada por las responsabilidades de ser madre soltera, había llegado a un punto en el que veía a su hijo como un obstáculo para su vida. La teoría de la fiscalía sostenía que Michelle había tomado una decisión drástica para liberarse de esa carga. Aunque no había pruebas concluyentes de cómo o cuándo había ocurrido, las evidencias circunstanciales y los testimonios fueron suficientes para convencer al jurado de su culpabilidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2020, los abogados de Michelle lograron apelar la sentencia, argumentando un manejo inadecuado de las pruebas durante la investigación inicial. Sostuvieron que las pruebas circunstanciales no eran suficientes para condenar a Michelle y que no existía evidencia física directa que la implicara. El caso llegó a la Corte Suprema de Nueva York, donde se revisaron los procedimientos y se concluyó que efectivamente hubo fallos en la gestión de la investigación. Como resultado, en diciembre de 2021, Michelle fue liberada de prisión. Aunque la justicia parecía haber dado su veredicto inicial, la liberación de Michelle dejó un sentimiento agridulce en muchos de los que habían seguido de cerca el caso, incluyendo a los familiares de Timothy. Para muchos, la liberación fue vista como una injusticia. Michael Odzinski, el hermano de Michelle, fue uno de los más vocales al expresar su descontento. Lo que hicieron los jueces fue un golpe a la memoria de un pequeño, declaró en una entrevista posterior a la liberación de su hermana. El destino de Timothy Wilsey quedó envuelto en el misterio, y la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquel día de mayo de 1990, y uno probablemente se haya perdido para siempre. Aunque el sistema judicial permitió que Michelle recuperara su libertad, el caso dejó una marca en la comunidad. La pregunta de qué sucedió realmente con Timothy seguirá siendo una sombra que acompañará a todos los que alguna vez estuvieron involucrados en su búsqueda. Después de conocer los giros y desafíos de este caso, me pregunto, ¿creen que las inconsistencias en los relatos de Michelle Odzinski son indicativos de una verdad más oscura o simplemente el reflejo de una madre quebrada por el dolor y la confusión? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios y conocer qué piensan sobre el papel que juegan las emociones humanas en situaciones tan extremas. Muchas gracias por tu valiosa compañía y formar parte de esta comunidad. Ha sido un placer compartir estos momentos interesantes con ustedes. Espero que esta historia les haya ayudado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales de advertencia que pueden indicar peligro. Si este contenido ha captado tu interés y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la psicología criminal, te invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad. Así podrás acompañarnos en nuestros futuros episodios y no perderte ninguna de nuestras entregas. Gracias por tu apoyo continuo